amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a nuestro programa La Calle en Medio, que como siempre grabamos en Barbulla, hoy con un tema que ha sido el tema estrella aquí en San Pedro, como son esas medidas de seguridad en el Boulevard tras el atropello mortal que hubo el pasado lunes. Y bueno, está con nosotros nuestra compañera Soledad Mena, que ¿qué tema nos traes? Muy buenas tardes, nosotros vamos a seguir en el Boulevard porque a partir de mañana se celebra Callejeando Food Fest. Vamos a hablar con Óscar Portilla, uno de los promotores, así que no se pierdan nada y a partir de mañana todo el mundo al Boulevard al Callejeando. Y la verdad es que tenemos los mejores invitados para tratar estos temas, así que nadie se lo pierda, y si quiere comentar algo, pues tenemos nuestro hashtag que es La Calle 16. Así que nosotros empezamos, no se lo pierdan. Pues estamos aquí en Barbulla, nuestro programa La Calle en Medio, como una semana más, un tema de mucho interés para San Pedro, como es las medidas que se están llevando a cabo en el Boulevard para garantizar la seguridad después de ese acto luctuoso que vivimos el lunes pasado con un atropello mortal. Y bueno, y nos acompaña pues Manuel Cardeña, concejal del Partido Popular, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Rafael Piña, teniente alcalde de San Pedro, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme también. Bueno, y José Carlos Moyá, que es arquitecto de la empresa Sanham 360, que es un emprendedor de aquí de San Pedro. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, conocidos vosotros porque habéis hecho la primera casa en Europa que es capaz de girar 360 grados, ¿no? Con todo el ahorro de energía que eso conlleva, ¿no? Efectivamente. Indistintamente, 360 grados, sentido horario, sentido antihorario. La primera en Europa que incorpora ese software. Sí. Como profesional de la arquitectura me gustaría preguntarte, pues, cómo ves el Boulevard y si consideras que hay algún elemento, pues, que pueda incidir en que haya un riesgo para el peatón. En mi opinión es evidente que el Boulevard ha venido a coser la fisura, la cicatriz que San Pedro siempre ha tenido, ¿no? En ese sentido creo que su aportación fue muy buena. En el aspecto que tú comentas al respecto de si la velocidad o digamos la confluencia entre peatonalización y viario rodado está mejor o peor conseguida, es verdaderamente un asunto delicado. En mi opinión está bien conseguida, dignamente conseguida, pero se podía, en mi opinión, haber dado un paso más a favor del peatón y en detrimento del vehículo, ¿no? Es una opinión, dejando claro que es muy difícil coser ambas sensibilidades, ¿no? ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, yo creo que se hizo el Boulevard, como bien decía el compañero de tertulia, para intentar cerrar esa salida norte-sur y también yo creo ser claro, diciendo dos cosas. Primero, que es muy difícil evitar accidentes y más como de otro día es imposible. Hoy recibía también una comunicación de la DGT advirtiendo de que la carretera Ronda la 397 es una carretera muy peligrosa porque ha habido 5 accidentes, o sea, y mandaban un folleto pues con conductas de prevención sobre los posibles accidentes de carretera Ronda. Punto primero, eso, y en segundo lugar, yo creo que el Boulevard ha conseguido hacer un polo de atracción para San Pedro, para el sector comercial. Quizás no nos esperábamos esa respuesta, quizás no esperamos, como hemos conseguido, que la zona de Guadalmina, que por la rotura norte-sur, por la falta de aparcamiento, después también con la zona azul, hemos conseguido que vuelva a San Pedro, a los comerciantes que vuelvan a ese público a San Pedro, y la verdad es que a lo mejor no pensábamos que el Boulevard pues hubiera tenido tanto éxito y tanta afluencia de gente como está teniendo el fin de semana, que es un polo de atracción a nivel provincial y que es de la zona donde más acuden el turismo familiar. Y yo creo que se ha convertido en San Pedro en un destino importantísimo, tanto gastronómico como familiar, y eso yo creo que también ha generado un volumen de tráfico que a lo mejor no esperábamos. Bueno, señor Piña, ¿cuál es su opinión? Bueno, dejar un espacio en el centro de una ciudad, y además en una ciudad turística de 50.000 metros cuadrados, justo y a muy poquita distancia del centro, cualquier cosa que hagas y enfocado sobre todo al mundo de la actividad económica y de una zona de ocio, una zona de recreo, evidentemente, por poco que haga o por regular que lo haga, va a ser un polo de atracción. Es decir, yo comparo con otras actividades que se han hecho, por ejemplo, en Valencia, cuando han aprovechado ese enorme bulevar que era el río Turia y que se han hecho allí, bueno, pues zonas recreativas, zonas de ocio, zonas deportivas. Evidentemente, eso en cualquier ciudad, quisiera Marbella, quisiera Estepona, quisiera, bueno, en fin, tener ese espacio de ocio que se crea en San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, cualquier cosa que se hubiese hecho, un poco, además los proyectos que vimos, además que tuve el gusto de verlos expuestos, ¿no?
todos eran bonitos. Es decir, había unos mejores, otros peores, había unos peores ninguno, no había ninguno malo. La verdad es que muchos de los técnicos hicieron un enorme trabajo y había proyectos de verdad, y lo digo sinceramente, preciosos, ¿no? Se eligió bien. Si le encontramos virtudes, pues todas, ¿no? Las virtudes del Boulevard, como yo lo dije en su fecha, pues todas, ¿no? Porque es un espacio lúdico muy cerca del centro. Pero después, los inconvenientes, que nosotros en aquellas fechas además nos reunimos con Javier García cuando vimos el proyecto que se había aprobado y vimos que el Boulevard se partía en 3 trozos, es decir, porque podemos decir que también el espacio de la rotonda es un espacio que se puede visitar y que hay gente que incluso llega ahí porque hay fuentes, porque hay alguna actividad que se puede hacer, tenía peligro, es decir, porque los peatones, quien no iba a cruzar el Boulevard, vimos también, y así se lo hicimos saber, que los carriles bici acababan muy cerca de la rotonda en 90 grados, es decir, cualquier niño despistado jugando podía pasarse y llegar hasta la carretera. Nunca jamás entendimos que un boulevard, el espacio lúdico tan importante, estuviera dividido en 3 trozos. Y menos por una carretera que entendíamos también que iba a tener un enorme tránsito de vehículos, como así ha sido, ¿no? Y le pedimos cambios en el proyecto. Es decir, nosotros, insisto, estuvimos Manolo Osorio y yo sentados en el despacho en Cantarrana, y le dijimos si había alguna posibilidad de hacer cambios, es decir, que no hubiese la posibilidad, es decir, que la misma obra incluyese la posibilidad de llevar todos los tránsitos de vehículos hacia la zona sur y dejar el espacio del bulevar mucho más lúdico, mucho más para el peatón, aunque también hubiera... Los técnicos dicen que hay 2 actitudes en una zona de entrada a un pueblo, ¿no? Se pueden hacer los viales para pasar o los viales para llegar. Los viales que se diseñaron en el entorno del bulevar son para pasar, y eso te requiere que la gente que pasa y que transita por ahí no va al bulevar, simplemente es la zona de entrada a San Pedro de Alcántara o de salida de San Pedro de Alcántara, y no van solo al bulevar. Entonces eso implica unos riesgos, cuando hablas con los técnicos evidentemente que saben, donde llevas muchos peatones, además llevas muchos peatones, personas generalmente mayores, que tienen más espacio, más tiempo libre, madres y padres con niños pequeños, porque quieren disfrutar de todo lo que se ha puesto en el centro del bulevar, que son zonas recreativas, zonas de ocio, zonas infantiles. Entonces eso te lleva un montón de personas a ese tránsito. Y al mismo tiempo también está utilizando el entorno como la zona de entrada y de salida de San Pedro como más importante, ¿no? Entonces ahí hay una confrontación de intereses y eso es lo que estamos ahora intentando de corregir, ¿no? Yo no digo que el bulevar sea malo, al revés, creo que ha sido un revulsivo absoluto para San Pedro de Alcántara, pero que tiene muchísimas mejoras porque los 2 titulares que ha habido le han hecho mucho daño, no a la marca del bulevar, ¿no? A la marca San Pedro, ¿no? Y es los 2 actos luctuosos, desgraciadamente, y quizás ni siquiera por culpa del bulevar, sino uno fue por una persona que evidentemente no tiene ningún tipo de respeto, el que haya cometido ese atropello, incidente, porque no se puede decir accidente. El otro sí fue un accidente desgraciado, evidentemente, por un acto, bueno, por acto reflejo o lo que fuese, no. Pero el problema es que ha habido muchos pequeños accidentes, muchos pequeños atropellos. Una señora del Ingenio le partieron las piernas en un paso de peatones, ha habido accidente por alcance, en fin. Es un sitio donde yo creo que hay unos intereses contrapuestos y es muchos peatones y muchos vehículos, y además no lo digo por mis palabras, lo digo por las palabras de los técnicos. Generalmente, insisto, la gente que transita por el bulevar, una mayoría de ellos, va a su trabajo o vuelve de su trabajo, no viene al bulevar, y eso es lo que queremos cambiar. Cuando queráis ir interviniendo, que es un coloquio. Yo creo que las medidas que se pueden tomar, como en el tema del bulevar, para garantizar pues más seguridad, hay que tener la completa seguridad de que no van a evitar el 100% de los accidentes. Yo lo que sí no entendemos es el cierre de la rotonda de entrada. Yo sé que se ha hecho con buena fe, como decía anteriormente, además también por la presión de la gente que ha querido que se tome alguna medida para que la gente se calme. Yo creo que al final, cerrando la rotonda, no conseguimos el efecto que se busca cerrando la rotonda. Yo creo que va a confluir un circuito donde la gente veía la rotonda y tenía más precaución porque sabía que había otro tráfico diferente, iba reduciendo. Nosotros pensamos que podían haberse tomado otras iniciativas, como puede ser el radar, puede ser el radar móvil que tiene la policía, puede ser presencia policial, pero yo creo que al final es muy difícil tomar decisión, porque al final tú cuando entras en el bulevar te encuentras una señal de tráfico que te dice que tienes que ir a una velocidad y al final estamos
previendo acciones para cuando esa persona vaya a otra velocidad. Entonces, que es muy complicado porque si todo el mundo respetara las señales de tráfico, no había ningún problema. No, pero yo creo, evidentemente es difícil, ¿no? Pero yo creo que una postura valiente sería adoptar tener claro por cuál de los dos platillos de la balanza uno se decanta. ¿Por qué no, no? O sea, si uno mira la morfología urbana de San Pedro, digamos a otra escala, está claro que esa sutura de la que hablábamos antes, ambas partes, la sur y la norte, se están volcando en ella. Sí. Cosa para San Pedro, hace unos días lo hablaba yo con un compañero arquitecto también, va a haber pocos pueblos como San Pedro. Porque la morfología, las mimbres las tenemos. Como decía Rafael antes, más quisiera Marbella, más quisiera, en otro orden de cosas, Benajavilla, quisiera tener esa morfología tan clara, tan concentrada y tan coqueta, ¿no? Entonces, yo, evidentemente, hasta que la cosa no se pone en marcha, uno no puede predecir cómo va a ir. Hoy, yo apostaría, en mi opinión como técnico, yo apostaría por la peatonalización de un modo más claro. Evidentemente, con carácter aislado, cerrar la rotonda no soluciona nada, pero bueno, adjuntémosle otras medidas. Ralentizar el tráfico, o para que la gente no tome eso como un circuito de carreras, que es, evidentemente, lo que con dos vías, con dos carriles por sentido, etcétera. Yo, aisladas nada, ¿no? Pero si se apuesta por la peatonalización, yo creo que todos también vamos a salir ganando. Y mira, a lo mejor es tirar piedras contra el tejado, pero también hay 20 pasos de cebra. 33, bueno, 32, perdón. Yo conté 20 el otro día. 32, entre los de abajo, los de arriba. Entonces, norte, al final podríamos intentar también, pues, los pasos de cebra, ponerlos reducirlos, elevarlos, ponerlos en sitios más estratégicos. Incluso además puede ser también, pues entiendo, también el hecho de no utilizar o que tengan que pasar los autobuses por el bulevar también genera tráfico pesado por el bulevar, entre comillas. Se podría utilizar esa estación que hay, otro punto de estación, para que no tuvieran que pasar los gusanos por el bulevar. Te lo digo porque por el final yo he venido y un gusano no veía nada yo del bulevar, iba yo absolutamente nada de lo que iba detrás de él, no se veía absolutamente nada. Entonces, intentar pues evitar que el tráfico pesado. Y es cierto, yo creo que ya una vez comprobado pues y medido la capacidad, la atracción, el polo de atracción del bulevar, pues habrá que poner sobre la balanza a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que tenemos que generar. Yo creo que hacerlo peatonal totalmente es complicado, porque al final... Pero que el tráfico rodado, perdona Manolo, sea residual. Que la gente entienda que se circunvala el bulevar y que eso pertenece al peatón y que, por supuesto, como en muchas ciudades de Europa, tú puedes atravesar el centro, pero vas a 10 por hora, es imposible que se produzca un atropello. La calle Lario en Málaga ha tenido tramos peatonales en determinadas circunstancias. Yo iría por esa... Sí, pero la mentalidad, esa es la apuesta que ha hecho este equipo de gobierno. Es decir, nosotros detectamos, bueno, todos detectamos del peligro que había por ciertas cuestiones, que no voy a volver a repetirlas, ¿no? Y se ha estado estudiando. Nosotros dimos la orden de estudio a los técnicos municipales antes de noviembre. Y en noviembre empiezan los técnicos... ¿Antes de noviembre? Antes de noviembre del año 2015. Y ellos empiezan a hacer los estudios de la intensidad de tráfico. Es decir, en fin, evalúan una cantidad de problemas potenciales que tiene el bulevar. Uno de ellos es el paso de peatones que, por motivos circunstanciales, generalmente gente de mucha edad, generalmente gente que llevan 2 niños, 3 niños con triciclos, con bicicletas, que subir la rampa le supone... un peligro, una incomodidad, y deciden cruzar por los pasos, por la rotonda, ¿no? 2 rotondas con un tráfico muy intenso, ¿no? Entonces nuestros técnicos dicen, eso es un sitio potencialmente peligroso para que haya un accidente, a lo mejor no mortal, porque ahí generalmente en la rotonda no llevamos las velocidades, no se puede adquirir las velocidades que tomamos en una recta, ¿no? Pero antes de que vuelva a haber otro accidente y otro titular en cualquier periódico diciendo otro accidente en el bulevar, se atropella una persona mayor, se atropella un niño, teníamos que tomar 2 decisiones: o no hacer nada, o las medidas que se iban a poner, que es que esta es la parte que me indigna, ¿no? Que me cabrea, que me encoraja, ¿no? El sábado tenían ya los equipos técnicos del ayuntamiento dada la orden de que se empezara a cerrar la rotonda del bulevar a partir de las 4 de la tarde y se volviese a abrir a partir de las 2 de la mañana del domingo siguiente. Es decir, nosotros teníamos la intención de que sábado y domingo la rotonda quedara cerrada, para que el bulevar fuera transitable en todo su recorrido sin ningún tipo de inconveniente. Pasa el hecho luctuoso, nos sentamos y dijimos, señores, ¿qué son las medidas que tenemos que hacer urgentemente? Bueno, pues la primera, cerrar la rotonda; la segunda, dejarlo en un solo carril para que la velocidad de los vehículos vaya mucho más lenta; tercera es algunos de los semáforos que hay en la ronda sur, trasladarlos al bulevar y poner 2, 3 semáforos en cada ámbito para que el coche todavía se ralentice más y vaya a menos velocidad.
ocurre el acto y tenemos que tomar la primera medida, que era la más fácil, es decir, poner unos New Jersey, cerrar la rotonda, que era la primera que podíamos hacer inmediatamente. Se hace. La segunda, que además esta medida se había tomado ya y eran dos juntas, era dejar en un solo carril la avenida Salamanca, el tramo que hay entre la Ronda Sur y el Boulevard. Eso se hizo antes de Semana Santa. Los técnicos y los trabajadores de la Delegación de Tráfico nos dicen que en Semana Santa tenían mucho trabajo y no podían realizarlo, que lo harían después de Semana Santa. Se han ido demorando y pusieron los carteles para cerrar y poner en espiga, es decir, los aparcamientos en batería, en la zona de bajada y en la de subida de la Avenida del Mediterráneo, de la Ronda Sur hasta el Boulevard, el lunes de la semana pasada. El viernes de la semana anterior, para que el lunes no hubiera coches estacionados. Y está toda la semana de lluvia. En fin, no se han podido tomar las medidas, pero no era una sola medida, han sido muchas medidas para corregir los problemas del ámbito de, perdona Manol, del ámbito de las actuaciones que tenemos que hacer en el Boulevard, porque muchos de los problemas que tiene el Boulevard son los fallos y los errores que cometen los conductores. Es decir, nos encontramos, y evidentemente los peatones, por supuesto, es decir, por descontado, y la forma de conducir en las rotondas, que son otro enorme peligro. Yo, cuando los técnicos me dicen, mira, está detectado un problema grave en la rotonda del Ingenio en la salida hacia Estepona, y te lo cuentan, y tú lo has vivido 100 veces, es decir, cuando llegas a la rotonda, generalmente los coches, como hay un espacio y una rotonda tan amplia, tú estás viendo los coches que vienen haciendo el giro en la rotonda, y tú lo ves que va a venir, pero que te da tiempo a entrar, y aceleras el coche. Te invita a entrar más rápido en la rotonda. Y cuando tú vas en dirección de Estepona, lo primero que te encuentras es un coche que te ha podido entrar por la Virgen de Rocío y un paso de cebra. Paso de cebra. Que ahí es donde le parten las piernas a una señora del Ingenio. Es decir, hay una serie de temas que no es que se hayan improvisado ahora, hemos dicho, había un acto y lo vamos a hacer. No, desde noviembre se están estudiando todas las medidas correctoras para darle seguridad al Boulevard. Porque yo, bajo nuestro lema y el que vamos a poner y queremos que los sanpedreños entiendan y la gente que nos visita, el Boulevard va a tener seguridad antes que comodidad. La seguridad va a primar por encima de la comodidad, de que un conductor llegue 5 minutos antes a su trabajo o no tenga que tener que... Lo lamento, pero eso lo vamos a... Perdona, Manol, que nos vamos a ir unos segunditos a... que Rafael se pone a hablar y no para. A publicidad. Por eso lo decimos, que cada vez que queráis... No, pero si no me dejas. Nos vamos unos segunditos a publicidad y volvemos aquí, seguimos hablando del Boulevard. Fernando Moreno le ofrece los mejores conjuntos de nueva temporada. Muebles de interior y exterior, telas, accesorios, complementos. Todo esto y mucho más en nuestra exposición de más de 5.000 metros cuadrados. Venga a visitarnos en San Pedro, carretera de Ronda, junto a Gasolinera BP. Powermatic es una empresa creada para dar soluciones inteligentes a todas aquellas personas y empresas que necesiten puertas automáticas, controles de acceso y cámaras de seguridad. En Powermatic ofrecemos soluciones concretas de seguridad tanto para comunidades, hogares como espacios públicos. Somos especialistas en registro de acceso. En Powermatic somos líderes en la instalación de equipos para comunidades de vecinos. Para el control de mandos y llaves confiamos siempre en la empresa Powermatic por su experiencia y profesionalidad.
Contamos con una amplia experiencia en el sector y con técnicos especialistas en instalación de puertas automáticas y cámaras de seguridad. En Powermatic nos adaptamos a sus necesidades y aportamos soluciones a sus problemas. Bueno, pues volvemos aquí a Barbulla, seguimos hablando del Boulevard, de un tema pues que ha causado bastante controversia durante esta semana aquí en San Pedro. Bueno, señor Cardeña, ¿estaba usted queriendo intervenir? No, yo solamente decir que yo creo que lo que ha faltado en este tema es porque ya tenemos comprobado que ha habido iniciativa, el tema de comunicación con los comerciantes, informar además. Yo creo que incluso sería bueno, desde un punto de vista objetivo, y no muchas veces que se manipulan en contra de uno y otro, sino hablar o hacer una especie de reunión con los sanpedreños explicando lo que nos ha explicado Rafael, que la gente opine, que la gente valore qué modelo, como decía el compañero, quiere, si quiere más peatonalización o prima el tema comercial, y que la gente le pida, en este caso al equipo de gobierno, pues las necesidades que quieren y el modelo a elegir, ¿no? Yo creo que eso haría falta para que la gente pues también se implicara también en la precaución en el tráfico y en todo el diseño que se haga. Yo creo que eso es lo que nos ha podido faltar en este... ¿Y no correríamos el riesgo de que a lo mejor, es decir, porque todos cuando realizamos obras en nuestra casa, por ejemplo, no nos gusta hasta que vemos el resultado? ¿No correríamos un poco el riesgo de que a lo mejor los vecinos y comerciantes pues no quieran que se haga demasiado...? Yo creo que después de un año y pico de inauguración, o 2 años, casi 2 años del Boulevard, yo creo que es el momento de, como dice Rafael, hacer un diagnóstico, ¿no? y de ver que hay mucho más afluencia de lo que se pensaba y que ha sido, y entonces pues hay que trabajar en otra dinámica. Pero yo creo que también compartir o comentar con expertos como del pueblo, como el que nos acompaña, ideas. Evidentemente eso va a hacer más lento el proceso, pero quizás la gente tenga más información y no salte como ha saltado con cerrar la rotonda, ¿no? Ahora, hoy en día, tenemos mucho más elementos de juicio, abundando en lo que tú decías. Pero sí difiero contigo en una cosa, no creo que estemos ante una disyuntiva, está clara. La gente ha dicho que quiere ir allí a pasar el domingo y el sábado, o sea, el pueblo lo ha hecho suyo, se reconoce como un eje, esa ya no está en liza, no está en discusión, la gente lo ha hecho suyo, ¿no? Y eso, tomémoslo por lado positivo, ya tenemos una incógnita despejada, es verdad, coño, la gente ya está allí, ¿no? De acuerdo, maravilloso, ¿no? ¿Os gusta la idea de la peatonalización, Rafa, Manolo? A mí me encanta, si estuviera aquí mi amigo Manolo Osorio sentado, ya te diría él... ¿Estáis de pie? Que la apuesta nuestra era de haber dejado solo 2 viales, uno de entrada y uno de salida. Es que mira... Eso, 100% es muy complicado. Yo voy a decir lo que pienso 100% también es muy complicado, y espero no extenderme. Todo se podía haber empezado mucho mejor si hubiéramos tenido una previsión, simplemente con haber estudiado lo que decía el PGO con el tema de los estacionamientos. El PGO de 2010 decía que los estacionamientos de San Pedro tenían que estar en la periferia, nunca en el centro. Porque si tú haces los estacionamientos en el centro, obligas a los coches que vayan al centro para estacionar. Aunque tú después no veas los coches, pero la circulación de vehículos tienen que ir al centro. Entonces el propio PGO decía que los estacionamientos se tenían que hacer San Pedro, en Marbella, en La Campana, en los sitios, en los núcleos más poblados, en la periferia. Hubiésemos aprovechado el perfecto sitio para haber hecho el mejor estacionamiento en San Pedro de Alcántara. Es decir, imaginaros que desde las 2 rotondas, o bien desde del Ingenio, o bien desde la rotonda de peones camineros, se hubiese podido acceder a un aparcamiento que se hubiese hecho paralelo al bulevar en dirección sur. Ahí tendríamos un estacionamiento para cubrir todas las necesidades de estacionamiento durante, yo no diría un siglo, pero muchísimos años, ¿no? Eso hubiese sido la primera, que a lo mejor no nos cuesta ni dinero, que se lo das a una empresa privada y te lo construyen y aprovechan toda la dinámica de la obra que se hizo a través del bulevar. Y por arriba, si tú eso ya lo has cuestionado, si ya lo has quitado, dejas de tránsito solo y exclusivamente un vial con 2 carriles, ida y vuelta. ¿Os imagináis el bulevar que nos hubiese quedado arriba? El espacio lúdico que nos había quedado arriba, hubiesen cabido instalaciones deportivas, hubiese cabido casi de todo. Porque yo creo Rafael... Y yo creo, eso se lo dijimos a Javier García, discúlpame, y claro, evidentemente... Cuando se le plantea, dice, el proyecto me encanta. El problema que tenemos es que no tenemos ya tiempo suficiente, porque tenían un préstamo, tenían un dinero, los 6 millones, tenían que invertirlo en un tiempo, tal, y si tenemos que cambiar todo lo que hemos diseñado de proyectos, no nos entra en el tiempo. Y por eso no se pudieron hacer o no se pudieron tener en cuenta las propuestas que se le había hecho por parte de OSP a Javier García en aquel momento. Pero te digo que el Boulevard ha demostrado que es un elemento vivo de San Pedro, sí, por supuesto, y que se puede complementar y que hay parcelas aledañas de equipamiento, o sea que yo creo que se puede desarrollar y tiene capacidad de desarrollo de lo que pues pensemos. Nada más que una cosa, Manolo, y lo pongo encima de la mesa porque estamos trabajando en esa área, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es que tenemos 3 bulevares en el mismo entorno. Tenemos todo el centro de la Avenida del Mediterráneo, que desde el bulevar hasta la playa es un paraje maravilloso.
y el bulevar que nos queda en la avenida de Barcelona, que es otro bosque verde. Es decir, si eso lo aprovechamos y le damos ese sentido también de espacio para los peatones, eso no lo tiene nadie. Una ciudad normal como la nuestra no tiene nadie. Conectar todo el sur de San Pedro, como decía el paseo marítimo Mediterráneo, porque al final no puede crearse, cuando pensábamos en el bulevar y en las fases sucesivas pensábamos que no podemos mirar la espalda al mar, que estábamos a muy pocos metros, sí, y que teníamos que desarrollar los accesos para que, igual que el plan centro, lo que intenta es que el centro de San Pedro, bueno, lo que está también desarrollando en Calle La Gasca el actual equipo de gobierno, e intentar que sea tan atractivo el centro de San Pedro como el bulevar y la gente ande hacia arriba y que tenga aceras amplias y comercios y tal. Pues lo mismo se planteó de cara hacia la playa, para intentar conseguir que la zona de San Pedro, la zona sur, tuviera un mayor desarrollo y un complemento importante del bulevar. Y yo creo que eso se podría hacer en los próximos años para intentar que aquello pues tuviera mucho más aliciente y no se quedara solamente en la pastilla central del bulevar, ¿no? Yo entiendo que la apuesta de este equipo de gobierno es evidente, es clara. Yo espero que mis paisanos lo entiendan, que la gente que tiene negocio, comercio en San Pedro lo entienda. Este equipo de gobierno ha apostado por el peatón, es decir, peatonalizar la ciudad, en todos los aspectos que podamos, y dejar el coche en la periferia de San Pedro. Es decir, yo cuando le hago los planteamientos a los comerciantes, a los que hoy se quejan de que sea un poquito más complicado llegar o salir de San Pedro Alcántara, ¿no?, tienen que querer que los turistas y la gente que visita nuestro pueblo dejen el coche cerca del centro, pero nunca en el centro. ¿Por qué? Porque si yo después, para dirigirme al banco, dirigirme a comprar periódicos, dirigirme a tomar un café, voy pasando, andando por muchos negocios, probablemente en alguno de ellos me detenga y compre algo porque he visto un escaparate, porque he visto algo que me interesa. El comerciante que entiende que el coche es el que te trae el cliente, se equivoca. Porque el que va en el coche va a ese negocio, exclusivamente a ese negocio. Termina de hacer la compra porque tiene el coche mal estacionado, porque la ha dejado en zona azul, porque la ha dejado en un ámbito en el que tiene que volver y no le da tiempo a recrearse en visitar el centro. Eso es cierto. Una anécdota muy rápida. Nosotros por el trabajo en el estudio de arquitectura trabajamos con muchos foráneos, ¿no? Estonio, ruso, alemán, etcétera. Y cada vez nos llega más el feedback de la gente de que lo que le aparece como maravilloso en San Pedro es que el fin de semana el tipo llega con su familia, pone el coche en cualquier sitio y se pasa 6 horas dando vueltas, claro, picando aquí, comiendo allí, comprando al niño no sé qué, y claro, eso, como decía antes, pocos municipios lo tienen, ¿eh? En ese nivel de tranquilidad, de confort, de que el niño puede estar en cualquier sitio sin miedo del padre, etcétera. Y eso es lo que me gustaría preguntarle, cuando dice que el cierre es provisional, el del cierre de la rotonda, ¿a qué se refiere o qué es? Digo, para que... Desde el primer momento y justo en el primer segundo que se empiezan a tomar medidas, lo que se transmite a los ciudadanos es que todo lo que se está haciendo es, principalmente el cierre de la rotonda, es para hacer un estudio de los cambios que van a hacer los ciudadanos, los conductores. Van a cambiar, porque yo ya no voy a tirar por el bulevar si tengo que dar la vuelta. Ahora, si yo entro, por ejemplo, desde Marbella hasta la calle Marqués del Duero, no tengo ningún problema. Ahora, si entro desde el Ingenio y tengo que ir hasta allí y tal, vamos a ver las conductas que cambian. La mía ha cambiado. Es decir, yo desde la Avenida de la Constitución antes tiraba por el centro y ahora me voy a Guadalmina, porque es más rápido. Y cuando vuelvo a San Pedro hago lo mismo. En vez de dar toda la vuelta por la carretera de Ronda, volver, Luis Braille, entrar por Marqués del Duero, bajar por calle La Gasca, meterme por calle Copo, pues yo lo que hago es que entro directamente por el túnel, salgo por Guadalmina, por la avenida del Rocío, por Eusebio Ramírez y estoy en mi casa. Es decir, tardo menos tiempo. Entonces lo que se está haciendo es ver cómo reaccionan los sanpedreños en los hábitos y en las conductas. Cualquier ciudad, cualquiera, buscad la que queráis, que tiene un centro totalmente lleno de vehículos y que todo el mundo está acostumbrado a ir al centro en coche, y la hacen peatonal. Acuérdense de Málaga, además fue tu partido. Es decir, los follones que se liaron, la recogida de firmas, manifestaciones, la que en Málaga se lió cuando se cerró la calle Lario y la Plaza de la Constitución. Aquello fue horroroso. Bueno, pues dile tú ahora a los ciudadanos de Málaga que van a volver a abrir el tráfico la calle Lario y la Plaza de la Constitución. Eso sería irrazonable, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que estamos pidiendo a los sanpedreños es que tengan un poco de paciencia. Estamos estudiando ahora mismo, porque está todo en proceso de estudio, de comportamientos, de si es bueno, si es malo, si es negativo, si es positivo, pero no lo podemos ver con el prisma que se ve San Pedro. San Pedro tiene, o la mayoría de los ciudadanos de San Pedro tiene mentalidad de ciudad dormitorio. Es decir, tú observas y más del 80% de los ciudadanos que tienen trabajo tienen que salir por la mañana, coger su coche e irse a desarrollar su trabajo fuera
incluso teniendo la empresa dentro de San Pedro, tienen que ir a desarrollar su actividad económica fuera y luego tienen que volver. Entonces los sanpedreños lo que quieren es facilidad para entrar y para salir de su trabajo. Y la mentalidad que nosotros queremos cambiar es dejarnos de ser una ciudad dormitorio y empezar a ser una ciudad que sea un atractivo turístico y un atractivo comercial. Si nosotros comenzamos a tener una mentalidad diferente, los sanpedreños al final nos demandarán facilidad, como vamos a hacer en todo el entorno del Boulevard, que vamos a doblar el número de aparcamientos. Es decir, imaginaros la vida que le va a San Pedro cuando llegue el verano y la gente sepa que aquí encuentran aparcamientos gratuitos en un entorno muy cercano y que después puedes tener actividad y tener desarrollo dentro del pueblo e intentar la mayoría del pueblo mejorarlo en el sentido de poner más calles peatonales, poner más zonas lúdicas y hacer una serie de atractivos turísticos. Empecemos, los sanpedreños, yo de aquí les pido, empecemos a dejar nuestra mentalidad de vivir en una ciudad dormitorio y empezar a trabajar para tener una ciudad que sea un atractivo turístico y que haya algo que llame la atención a la gente para crear actividad económica. Y eso es un riesgo, yo lo sé. Los cambios en las ciudades, sobre todo con el tema del tráfico, siempre encuentran un rechazo. Nosotros pensábamos que además, por parte de la oposición de aquella época también pues se ponía de manifiesto pues bastante de discordancia o su modelo de Boulevard. Nosotros no pensábamos que el Boulevard fuera a tener tanto éxito, la verdad, ¿eh? No pensábamos, le pusimos todo el cariño, todo el esfuerzo, seguro, pero no pensábamos que iba a tener tanto. Y al final, a mí me orgullece muchas veces, cuando yo paseo por mi niña, los domingos, con el carrito, que hay gente de Estepona, gente de Marbella que viene aquí y que envidia el Boulevard. O sea, yo creo que eso lo hemos conseguido. Y si analizamos también el área de influencia del Boulevard, la cantidad de comercio, de empleo que se ha creado, yo creo que vamos en buena lid. Ahora, en los próximos años hay que prever, si queremos, yo ahí soy bastante prudente con el tema de hacer peatonal, porque creo que hay mucha densidad de población en la zona sur que va a necesitar o que va a querer pues coger su coche para salir, como decía Rafa. Yo entiendo que la ronda, vamos a ver, son zonas ahí complicadas. Por poner algo más encima de la mesa, la pregunta que me hiciste, Iñaki, sobre el tema de la rotonda. Es decir, nosotros ahora estamos haciendo todas las comprobaciones, ahora mismo está en un porcentaje bastante alto. Antes de que se hagan todas las actuaciones que tenemos que hacer, que se pueden durar un año, año y medio, en quitar todos los semáforos de la Ronda Sur, hacer rotondas, nuevos viales que lleguen hasta el Boulevard desde la rotonda del Ingenio, en fin, estamos haciendo los estudios para a buscar dinero, la financiación, con todo el dinero que hay. Los concursos, la tramitación. En fin, todas las tramitaciones, es decir, que nosotros preveemos que todo eso puede estar en un año, año y medio, por lo menos una actividad importante ya, o se haya desarrollado las ideas que se están poniendo ahora sobre la mesa, ¿no? Entonces, en ese ámbito y en ese tiempo, la idea que está floreciendo bastante más es que pongamos la rotonda del Boulevard, cuando hay una demanda mayor de tráfico de vehículos, pues dejar la rotonda abierta y cerrarla a peatones, es decir, para que no haya la posibilidad de que los peatones puedan acceder como accedían a otros. Muchas veces. Exacto, interfieran. Entonces, al mismo tiempo que se abre la rotonda, se cierran los laterales, se van a poner unos vallados, se van a poner las puertas correderas, en fin. Y cuando llega la hora lúdica, es decir, a las 7 de la tarde, pues el Boulevard se cierra la rotonda, se abren las puertas para que los peatones puedan atravesar por la zona, y los fines de semana y los días de fiesta, el Boulevard será una pieza. Entonces estamos viendo algo mixto, porque de alguna manera no podemos hacer un corte tan drástico de la rotonda del Boulevard, porque de cara al verano nos puede ocasionar una serie de problemas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Los estudios antes de que llegue el verano. Vamos a ver cómo reacciona todo el mundo, todos los vehículos, todos los conductores en este ámbito. Y ya estamos viendo, con bastante antelación, pidiendo presupuesto, cuánto nos va a costar, el poner todos estos pivotes que surjan para evitar que algún coche que pueda equivocarse entre y pueda pillar algún peatón. Por lo tanto, estamos buscando la manera, con el semáforo. Pero si la gente, en mi opinión, entiende que eso es para un beneficio posterior, os recuerdo a todos que durante las obras del Boulevard esto fue el caos más absoluto, y la gente lo puso. El aparcamiento que está aquí también. Claro, y la gente lo puso en la cabeza porque sabía que iba a haber un beneficio. Yo, en fin, insisto, hemos apostado, además es una apuesta que hicimos y nosotros en nuestro programa electoral lo llevábamos muy claro. Nosotros queríamos un San Pedro de los peatones, queríamos un San Pedro que recordara nuestra típica Andalucía, maceta, en fin, no voy a decir porque ya lo dijimos y no estamos en campaña electoral, y menos nosotros, ¿no? A lo mejor otros grupos pueden estarlo, ¿no? Pero si no me dejas, si no te Pero a mí me gustaría preguntarle al señor Cardeña antes de que termine. Se lo agradezco.
si en la hora de elaboración del bulevar ya estudiasteis los posibles riesgos que pudiera haber por lo que ha estado pasando durante estos meses. Yo creo que se hizo los estudios, los informes correspondientes a una obra que empezaba y que, bueno, y que al final pues los tres concesiones que hay ahí van funcionando muy bien, que a lo mejor no se pensaba que funcionaran tan bien, ni que cayeran tan bien todas las zonas infantiles, que son, vamos, viene gente de todos lados a trabajar, a pasárselo bien allí. Entonces yo creo que al final se pensó para una densidad de población, una densidad de movimiento de tráfico que yo creo que se ha sobrepasado, y ahora es el momento de pensar en el desarrollo, si hay que hacer, que fue una idea que también se debatió internamente, si colocábamos también aparcamientos en la zona sur para quitarlos también del anillo del bulevar, o sea, todo eso se pusieron en marcha, pero como bien decía Rafael, y hablamos también off the record, la tramitación administrativa era muy complicada, muy lenta, y lo que queríamos era cerrar esa herida lo antes posible. Pero que, como decía anteriormente, el bulevar es una obra viva, con capacidad de desarrollo, con muchas posibilidades, y yo creo que, bueno, que se ve día a día cómo van abriendo comercio, cómo la gente se interesa por acercarse, pregunta cuánto vale un local más cerca del bulevar antes que y ahora. Podemos preguntar aquí perfectamente, ¿no? O sea, ¿Qué tal ha ido, no? Sí, yo creo que al final ha sido bueno para San Pedro, y también vuelvo a decir que por 2 o 3 o 4 accidentes que yo sé que ha sido desgraciado, y que son muy difíciles de evitar. O sea, con el desgraciado accidente que tuvimos el otro día, el señor que atropelló tenía todos los antecedentes del mundo, con una velocidad, entonces, adelantando en un paso de peatones, que había un vehículo que había parado, y se fue, y claro, y lo que adelantó, fue al pasar al segundo claro, lo adelantó. Entonces, que son cosas que, bueno, que también son muy difíciles de prever y muy difíciles de evitar, ¿eh? Entonces, que también seamos prudentes, y yo mando un mensaje de responsabilidad a todo el mundo de que, a pesar de que se hagan los esfuerzos, no se garantiza de que no haya ningún tipo de accidente en el bulevar. Y aparte, habrá mucha gente que nos esté viendo y que esté diciendo badenes. Yo he contado el número de badenes, bueno, los técnicos hay 33 badenes. Sí, 33 pasos de cebra. Debería haber, ¿no? Si no, hay pusiera, 33 pasos de cebra en todo el cómputo del entorno del bulevar. Yo no veo a nadie, es decir, es imposible que alguien pueda atravesar 33 badenes, es decir, y además el tipo de pasos peatonales resaltados, que eso es. Pero aparte de eso, discúlpeme un segundillo, que alguien pase por debajo del puente del Guadalízar, que además es lo que nos dicen los técnicos, el problema de poner badenes en un entorno donde hay un túnel, y arriba uno no lo aprecia, cuando uno va con el coche arriba no lo aprecia, cuando estás abajo, paseando por el Guadalízar, escuchas cloc, esas vibraciones que harían un montón de coches pasando todos los días por los badenes, tienen unos perjuicios a la obra, es decir, que no se pueden hacer, además es una vía rápida, es una vía de urgencia, en fin, que para nosotros lo más cómodo hubiese sido poner los badenes, es la demanda de los ciudadanos. ¿Nosotros qué quieren los ciudadanos? ¿Badenes, pasos resaltados, pues, o resaltes peatonales? Los hacemos, pero es que no nos dejan. Es decir, que tienen que tener sus informes técnicos, tienen que tener. Entonces, no va a la distancia, no es la vía adecuada. Además, hay una parte, te lo digo porque yo lo sufrí en aquella época, a mí me hubiera gustado, y lo pedían los vecinos, en la conexión con la carretera de Ronda desde el lado sur del bulevar, la que va bajando, hay un tramo que se convierte en carretera nacional. Sí, exacto. Entonces tú no tienes competencia ahí, entonces los vecinos dicen que ponga badenes, entonces esto es una carretera ya nacional, ¿cómo le voy a poner? No, ¿por qué no pone badenes? Se lo pedimos al Ministerio de Fomento, el Ministerio de Fomento decía que era una vía de carretera nacional y que no se pueden poner badenes, o sea que técnicamente... La vía alternativa, si hay un accidente en el túnel se cierra por alguna coyuntura, ahora mismo la vía que está destinada a suplir el problema de que al vial... Que quería intervenir... Simplemente decir que surte mucho más efecto, en mi opinión, más que los badenes y más que esos elementos físicos, digamos, la concienciación de la gente. Totalmente. Sí, por supuesto. Que la gente entienda que por ahí, entre comillas, no se transita con el vehículo, ¿no? O que vas a un sitio donde tienes que tener cuidado, porque también no podemos ser alarmistas, porque podemos hacer que la gente no vaya al bulevar, o sea, que la gente de otros municipios... Sí, pero que sea muy testimonial, ¿no? Por ejemplo, hoy lo que me refería al folleto de la DGT de Ronda, lo que hace, sobre la carretera de Ronda, lo que hace es darte consejos, o sea, te dice que ha habido varios accidentes, que es una zona de riesgo. Yo creo que tampoco es una zona de riesgo el bulevar, es una zona
muy densidad de población, pero no podemos decir con la zona de riesgo, porque si no, mañana todas las madres nos llevan los niños al parque a disfrutar. Vamos, el Boulevard creando una alarma innecesaria, ¿no? Cuando se inaugura el Boulevard y además estábamos casi cerca de la campaña, nosotros siempre dijimos, y lo repetimos por activa y por pasiva, que para nosotros la obra del Boulevard era una primera fase. Y que si algún día gobernábamos sería una segunda fase. Pues ya la tiene, ya. Y estamos trabajando en ello. Es decir, ahora mismo estamos... Ahí la tiene, no voy a anunciar, y estamos en ello. Manolo, y Manolo solo se ríe, Manolo solo se ríe que nos está viendo aquí. Y tú lo sabes que... Lo de estamos en ello, antes me lo decía a mí. Estamos trabajando en ello. Tú lo sabes, Manolo, y además lo sabes perfectamente que dentro de poco tiempo se van a anunciar, bueno, pues nuevas cosas, nuevas medidas en el Boulevard, en el entorno de Boulevard, otros atractivos. Así que estamos trabajando. Lo que pasa es que antes off the record estábamos hablando de lo que hoy la administración local, desgraciadamente, tanta burocracia, tanta normativa ralentiza una administración. Entonces, hasta que no tienes un presupuesto, porque uno puede decir, oye, tengo los proyectos hechos. No, hasta que no tienes los presupuestos, no puedes empezar a pedir los presupuestos, los proyectos. Cuando tienes los proyectos, tienes que empezar a licitarlos, sacarlos a la luz pública, a exponerlos. Y tardas meses y meses en hacer alguna intervención que tú sabes que es urgente, por pequeña que sea, y entonces eso ralentiza exageradamente a la administración. Y poco a poco yo estoy seguro que el trabajo que se hizo por parte del equipo de gobierno anterior, que le dimos, bueno, pues de alguna manera también le dimos la enhorabuena porque era un revulsivo para San Pedro. Hoy nuestra pretensión es mejorarlo, hacerlo muchísimo más seguro y todavía más atractivo, tanto el Boulevard como las entradas hacia San Pedro por calle Marqués del Duero, el centro de San Pedro, mejorarlo todavía con sus calles aledañas y darle muchísimo sentido de espacio peatonal a todo lo que une el paseo marítimo con el Boulevard, a las dos viales, a los dos parques que podemos hacer y los dos verdaderas maravillas. Sí. Pues bueno, os queremos dar las gracias a los tres, nos hemos quedado ya sin tiempo. No, la falla con otro tiempo. Y queríamos, la verdad, enviar desde esta casa un afectuoso saludo pues a vuestro compañero de corporación, Miguel Díaz, que estaba invitado a venir a esta charla. Pero bueno, pues ha fallecido su padre hace pocos días, hace 2 días antes de la grabación y no he podido asistir. Y nada, y daros las gracias a los tres, como digo, por haber asistido. Por hacer hoy un tío que no hemos entrado hoy en Gresca. Me gusta esta posición. Que sirva de precedente, no montón. Sí, que sirva de precedente. Pues nada, y vamos a seguir hablando en nuestro programa del Boulevard, porque hay que decir que este fin de semana tenemos allí el festival de Food Truck. Exacto. Y nuestra compañera Soledad Mena pues va a hablar con los encargados de este festival. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias.